En 1974, Bangladesh se enfrentaba a una de las hambrunas más devastadoras de su historia. Mientras millones morían de hambre, un profesor de economía, cansado de las teorías que no servían para nada, decidió que ya no podía mirar hacia otro lado. Su nombre es Muhammad Yunus. Se preguntó algo que ningún banquero había hecho antes. ¿Qué pasaría si le dieras a la gente más pobre del mundo el acceso a su propio futuro? Esta es la historia de cómo, con solo $27, fundó un banco que no creía en las garantías, sino en la confianza. Y cambió para siempre la forma en que el mundo entiende la pobreza. Abróchate el cinturón y prepárate para despegar. A mediados de los años 70, la historia de Bangladesh se vio marcada por la tragedia. Una hambruna devastadora se cobró miles de vidas. En medio de esta catástrofe, un joven profesor de economía llamado Muhammad Yunus observaba la miseria desde su salón de clases. Había estudiado en las mejores universidades, había aprendido las teorías más sofisticadas, pero nada de eso podía explicar por qué la gente moría de hambre a solo unos metros de su universidad. Las fórmulas de los libros de texto parecían vacías e inútiles. Yunus sintió una profunda frustración. La teoría no servía de nada si no podía aliviar el sufrimiento de su gente. Con el corazón oprimido por la pobreza que veía a diario, el profesor Yunus tomó una decisión drástica: abandonar el confort del aula para adentrarse en la cruda realidad de las aldeas rurales de Bangladesh. No buscaba solo datos, sino entender el problema de la pobreza desde sus raíces, cara a cara. Fue en una de esas caminatas cuando se encontró con una mujer que, con gran destreza, tejía taburetes de bambú. Yunus se detuvo y se interesó por su trabajo, pero pronto descubrió una realidad desgarradora. Para conseguir el material, la mujer estaba obligada a pedir dinero prestado a un intermediario. Esta deuda, que se renovaba continuamente, la ataba a un ciclo vicioso. Al final de la jornada, a pesar de su arduo trabajo, sus ganancias se reducían a unos pocos céntimos, apenas lo suficiente para subsistir. Era una prisión invisible, hecha de deudas y usura. Conmovido por su situación, Yunus hizo la pregunta que, sin saberlo, marcaría un antes y un después en su vida y en la de millones de personas. ¿Cuánto necesitas para librarte de la deuda? La respuesta de la mujer lo dejó atónito. No era una cifra de miles o millones, sino una cantidad minúscula, unos pocos takas, la moneda local. Yunus se dio cuenta de que la solución a su miseria no era un gran proyecto bancario, sino un préstamo tan pequeño que ningún banco tradicional se molestaría en considerarlo. Decidido a profundizar, Yunus continuó su investigación en la misma zona. Con una libreta en mano, fue puerta por puerta, preguntando a otras mujeres si se encontraban en una situación similar. El resultado fue impactante. Identificó a 42 mujeres más, todas atrapadas en la misma red de deudas y desesperanza. Fue en ese momento cuando Yunus comprendió que el problema no era la falta de esfuerzo, sino la falta de acceso a un crédito justo. Y fue justo ahí, en las calles de una aldea empobrecida, donde nació la idea revolucionaria del microcrédito. Con cada historia, el corazón de Yunus se conmovía más, y una pregunta inmensa resonaba en su mente. ¿Por qué los grandes bancos, con todo su poder y sus recursos, eran ciegos ante una necesidad tan básica y una oportunidad tan evidente? Vio que la lógica financiera tradicional, que exigía garantías y grandes proyectos, dejaba fuera a la inmensa mayoría de la población. Comprendió que si nadie se atrevía a hacerlo, él mismo lo haría. Tomando una decisión radical, Yunus no solo se limitó a la teoría, sino que actuó de inmediato. De su propio bolsillo, sacó la cantidad total que necesitaban esas 42 mujeres, los $27, y les entregó el dinero, una a una. Su gesto no pasó desapercibido. Amigos y colegas le advirtieron que estaba cometiendo un error, que la gente pobre no era confiable, que nunca le devolverían ese dinero. Los banqueros, desde la distancia, lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio, convencidos de que su experimento estaba condenado al fracaso. Sin embargo, para la sorpresa de todos, las mujeres no solo pagaron el préstamo, sino que lo hicieron a tiempo y en su totalidad. Demostraron una responsabilidad y una disciplina que pocos esperaban. Lo más importante fue lo que hicieron después. Con el dinero que ganaron, compraron más materiales,
expandieron sus pequeños negocios y, poco a poco, empezaron a prosperar. No eran solo prestatarias, eran empresarias en ciernes. Fue en ese momento de revelación cuando la idea germinó y se convirtió en una convicción inquebrantable. Yunus comprendió que la gente pobre no era una carga o un problema a resolver con caridad, sino una solución en potencia si se les daba la herramienta adecuada. No necesitaban limosna, sino una oportunidad, una mano que les permitiera construir su propio destino. Así, a partir de ese primer préstamo y esa idea revolucionaria, nació el Grameen Bank, que en bengalí significa el banco de la aldea. Su lema no podía ser más simple ni más profundo. El crédito no es un privilegio, es un derecho humano. Grameen se convirtió en el primer banco del mundo en ofrecer microcréditos a los más pobres, demostrando que la confianza y el ingenio humano son la mejor garantía. El Grameen Bank se fundó sobre ideales que desafiaban el sistema. Primero, no se necesitaba una garantía. La confianza mutua era el aval más sólido. Segundo, los préstamos se daban a grupos pequeños de 5 personas, donde la presión social y el apoyo entre ellas garantizaban que los fondos se usaran de manera productiva. Tercero, Yunus puso un énfasis particular en las mujeres, sabiendo que su empoderamiento tendría un efecto multiplicador en la salud, la educación y el bienestar de toda la familia. El banco demostró que los pobres eran los prestatarios más confiables del mundo. Un pequeño préstamo de 20, 50 o 100 dólares se convertía en una máquina de coser, un pequeño huerto o una herramienta. Se trataba de dar una mano, no de dar limosna. El impacto del Grameen Bank trascendió las fronteras de Bangladesh. Se convirtió en un modelo mundial de microfinanzas y en una prueba viviente de que la pobreza no es una fatalidad. El trabajo de Muhammad Yunus no solo le valió el Premio Nobel de la Paz, sino que nos dejó una lección imperecedera, que la solución a los problemas más grandes de la humanidad puede encontrarse en las ideas más audaces, en el acto de creer en el potencial de cada persona y en la confianza de un banquero que se atrevió a ser el banquero de los pobres. Hoy, el Grameen Bank continúa su misión. Más de 10 millones de personas, en su gran mayoría mujeres, han recibido sus préstamos, demostrando que la confianza es la mejor garantía. Lo que empezó como un pequeño experimento se ha convertido en una institución global, sirviendo de modelo para cientos de organizaciones en todo el mundo. Y en cuanto a Muhammad Yunus, su lucha no ha terminado. Su trabajo se centra en el concepto del negocio social. Empresas que buscan resolver problemas sin el objetivo de generar ganancias. Es un empresario de la paz, dedicado a construir un mundo libre de pobreza. Incluso su país lo ha llamado a servir como líder del gobierno interino de Bangladesh, demostrando que su visión de un futuro mejor sigue siendo relevante en los más altos niveles. La historia de Muhammad Yunus es un recordatorio de que las ideas más poderosas a menudo nacen de la frustración y que el cambio más profundo surge no de la caridad, sino de la confianza en la dignidad y el potencial de cada persona. Si esta historia te ha inspirado, dale a me gusta y compártela. No olvides suscribirte para ver más historias que demuestran que, con pasión y una idea, podemos cambiar el mundo. Hasta el próximo vídeo.